y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes muy bien conocen, aquí en Intraalmería Televisión, tras el informativo. En la jornada de hoy lunes, para comenzar la semana, se cuenta con nosotros, en este caso, la presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet. Marta, muy buenas noches. Buenas noches, yo encantada de estar aquí. Bienvenida una vez más a esta tu casa, Intraalmería. Queríamos hablar de los presupuestos, porque los presupuestos se aprobaron la pasada semana, unos segundos presupuestos en Andalucía en menos de un año, pero sí me gustaría que hablaras. Esta misma mañana han mantenido una visita al Banco de Alimentos, importante por el tiempo que viene ahora, el tiempo de la Navidad, y has querido visitar la zona. Cuéntanos, ¿qué te ha parecido? Hombre, yo creo importante y quiero resaltar la labor que se hace allí en el Banco de Alimentos. Yo creo que tener siempre por delante el principio de solidaridad es fundamental, pero yo diría que todavía si cabe más ahora en Navidad, ¿no? Que hay que entender que hay muchas familias que lo están pasando mal y concretamente cuando hablamos de aquí en Almería, pues estamos hablando de bastantes personas que aquí en la provincia de Almería pues lo pasan mal. Y bueno, pues afortunadamente gracias a la actividad del Banco de Alimentos me han informado, ¿no? Que se ha podido, este año han repartido, acaba de terminar la campaña y estamos hablando de más de 220.000 kilos de alimentos. Y gracias a unas 135 asociaciones se ha podido repartir por toda la provincia de Almería cerca de 47.000 personas que residen en nuestra provincia de Almería, que tienen dificultades económicas y que en este caso estamos hablando con la carencia de un bien tan fundamental como es el propio alimento, con lo cual destacar la labor que hace y bueno, y aprovecho también para quien me esté viendo que nos han puesto de manifiesto que le hace falta un torillo. Un torillo, efectivamente. un torillo, con lo cual desde aquí aprovecho para mover, claro, de un sitio a otro. Aprovecho un llamamiento porque seguro que hay muchas empresas y particulares que nos están viendo y estarían encantados, dispuestos a donar, o a empresas probablemente de las múltiples empresas o que tenemos aquí en Almería de agricultura, porque precisamente para poder llevar a cabo el traslado de esos alimentos que tienen uno y tiene ya 12 años y a veces se cacharra, con lo cual se le hace infinitamente dificultoso el poder llevar a cabo esa gran labor, que creo que es sumamente destacable. Quería visitarlos de primera mano, yo ya había tenido encuentro en el Banco de Alimentos de Sevilla, pero aquí quería visitar también el de mi provincia. Pues después de ese asunto, tema importante en la jornada, esa demanda, la petición por parte también de la propia presidenta del Parlamento de Andalucía, de ese torillo, lo antes posible, a alguna empresa almeriense que esté escuchando no pueda acercarse y donarla, porque la que hay ya está empezando ya a fallar. Marta, lo que no falla es el gobierno del cambio. Partido Popular, Ciudadanos, Partido Popular, con ese apoyo de Vox. Como decía al principio, 2 presupuestos aprobados en menos de un año. Otro presupuesto aprobado. Presupuesto donde se apuesta claramente por la provincia de Almería. Hombre, yo creo que es de destacar, sobre todo en los tiempos donde estamos hablando de una inestabilidad, tanto política como económica en toda España, donde todavía no tenemos un gobierno central, pues yo creo que desde Andalucía podemos sacar pecho, porque afortunadamente estamos hablando de que es la primera comunidad autónoma que ha sacado adelante sus cuentas para el próximo 2020, como tú bien has dicho, en menos de un año desde que se conformó el gobierno de Ciudadanos y Partido Popular, pues ya ha habido 2 presupuestos, el de 2019 y el 2020, y en este año concretamente, en este presupuesto de 2020, pues los almerienses yo creo que nos podemos sentir orgullosos porque es verdad que hemos aumentado la inversión en Almería por habitante y yo creo que pudiéramos decir que son los presupuestos que de todos los que se han llevado con anterioridad que más han invertido en la provincia de Almería, con lo cual hay que destacarlo y sacar pecho de ello y sobre todo esa estabilidad que hay, tanto económica como política, y en consecuencia sin duda repercutirá pues bueno, en hacer una tierra mucho más atractiva, donde se pueda invertir mucho más y en consecuencia pues generar mucho más empleo y oportunidades. Además, en ese presupuesto importante, como decíamos, para la provincia de Almería, con temas que estaban totalmente enquistados. Estamos hablando de la autovía de la Almanzora, estamos hablando del materno infantil, estamos hablando de muchas obras importantes que estaban totalmente paralizadas. No se sabía absolutamente nada, año tras año se ponían los presupuestos por parte del Partido Socialista, 37 años, y por fin obras que incluso van a poder terminar en esta Hombre, estamos hablando de, como tú bien dices, de infraestructuras que son fundamentales, ¿verdad?, para la cohesión de nuestra provincia y sobre todo demandadas desde hace muchos años atrás, que es lo triste. Estamos hablando, como tú bien dices, de la autovía de la Almanzora con más de 30 años desde que supone que se anunció y finalmente en estos presupuestos pues va la finalización de los 2 últimos tramos que quedan. Hablar también del desdoblamiento de Vera Garrucha o la variante de Berja,
una infraestructura también muy grande para acometer todas las obras que necesita tanto el Hospital Torre Cárdenas como también la dotación para el materno-infantil, también nuevos centros de salud como pueden ser en Albancher o en Taberno, también inversión en materia de infraestructura educativa, que también hay que olvidar que nuestra provincia de Almería es muy importante, pero sobre todo destacar que creo que también es fundamental ese conservatorio de danza, que una algo petición también en este caso también de Ciudadanos. Muy demandada, además yo lo digo y lo repito, yo fui alumna del Conservatorio de Danza aquí en Almería, con lo cual ya tiene su año y bueno, y también esa sede judicial en los edificios judiciales de Huerca Lovera, que también yo que la he visitado también por mi por mi profesión, ¿no? Y la verdad es que dejaba mucho que desear y era necesario. En fin, muchas cuestiones, sobre todo reivindicar la inversión en nuestra Alcazaba, que también es importante. Darle vitalidad a nuestro patrimonio histórico-cultural y muchas inversiones que creo que hay que destacar porque bueno, podemos decir que los presupuestos de Andalucía miran a los andaluces y en este caso están mirando también a los almerienses. ¿Qué te parece el Partido Socialista? Rápidamente, cuando salen las cuentas, bueno, pues aseguran que el primer año de gobierno del Partido Popular con Ciudadanos ha sido un año pasado totalmente en blanco, donde se ve un deterioro en la salud, en la educación, en la dependencia, pero el aumento de las listas de espera. Eso es lo que dice el Partido Socialista. Yo creo que bueno, el Partido Socialista ahora mismo dice lo que tiene que decir para justificar su labor de oposición y para justificar lo que se está haciendo ahora, lo que ellos no habían llevado a cabo en los 37 años anteriores. Había listas de espera, pero había listas de espera porque era el partido del gobierno del Partido Socialista el que los tenían escondidas en los cajones. Y ahora mismo es verdad que arreglar en apenas un año lo que se ha venido desarrollando en esta comunidad autónoma durante 37 años, obviamente no es tarea fácil, teniendo en cuenta también lo que se ha encontrado en los cajones. Estamos hablando también de una deuda de 35.000 millones que venimos lastrando y que hay que tener en cuenta a la hora de hacer unos presupuestos para conseguir ese equilibrio presupuestario. Y bueno, y esas listas de espera, tanto en dependencia como en sanidad, que se venían lastrando, que se tenían escondidas y que afortunadamente bueno, este gobierno quiere dar la cara con datos reales y desde luego poner las cosas a funcionar. Pero bueno, es verdad que de algo hay que protestar y eso es inevitable y muchas veces pues bueno, se buscan conflictos donde a veces no lo hay y aunque es verdad que hay unas cuestiones que también hay que mejorar y bueno, y en esta pero semana son tenemos 11 meses, como decimos. Sí, 11 meses y en esta semana ahora va a entrar en funcionamiento el plan de refuerzo en materia de salud, donde ya se han incorporado nuevos profesionales y bueno, yo creo que es importante y poquito a poco dando pasos para bueno, mejorar la situación en Andalucía y yo creo que lo que sí es cierto es que hay un dato que es totalmente objetivo y es que Andalucía lidera por primera vez en 40 años el crecimiento económico en la media nacional de toda España y yo creo que eso es destacable y es un hecho objetivo, no es un hecho porque lo diga Marta Bosque, es un hecho objetivo que está ahí, con lo cual yo creo que eso es de destacar. Pues eso parece que sea otro. Pues eso parece que está levantando ampollas en Madrid. Porque que el gobierno de Sánchez, de Pedro Sánchez, ese gobierno que está todavía interino, que todavía no está todavía en funciones, está interviniendo y va a intervenir a la Junta de Andalucía por el déficit que dejó el propio Partido Socialista, ¿qué cara se le queda a uno cuando escucha esto? Bueno, la verdad es que resulta cuanto no curioso el hecho de que justamente la pasada semana se aprueban los presupuestos de la Junta de Andalucía, destacando que son los primeros presupuestos que se aprueban en el seno de una comunidad autónoma aquí en España y que justamente, sin embargo, a través de una simple carta dirigida por el secretario de Hacienda, pues se diga que bueno, que no se puede salir la comunidad autónoma a financiarse en los mercados, que tienen que seguir financiándose por el Fondo de Liquidez, por el FLA, cuando precisamente estos presupuestos, y todo ello por un incumplimiento del déficit 2018. Del ejercicio 2018, que hay que destacar que es cuando la que ahora es ministra en funciones, la señora Montero, pues era consejera de Hacienda en el Parlamento de Andalucía. No tiene sentido en absoluto cuando los presupuestos de hoy en día, los presupuestos que se han aprobado ahora, contemplan un déficit cero, se cumple totalmente la regla de gasto,
también como una previsión para intentar recuperar esos 35.000 millones de deuda que yo decía que había dejado los antiguos gobiernos del Partido Socialista. Yo creo que en cierta manera es una decisión política, porque tampoco existe ninguna norma en la que se ampare que por incumplimiento del déficit de un año, en este caso reitero que el año ejercicio 2018, cuando la que era ministra era consejera de Hacienda, no existe ninguna norma que obligue a lo que está sometiendo ahora el gobierno en funciones a la Junta de Andalucía, con lo cual a mí me suena a un castigo político, y yo le pediría al gobierno en funciones, al señor Sánchez y en este caso también a la ministra Montero, que rectificaran porque no es de recibo castigar a una comunidad autónoma que precisamente está cumpliendo. Yo creo que lo que quieren precisamente para justificar esos ataques de los que hablábamos antes es que Andalucía tenga que recortar en materia de sanidad, de educación, para intentar eclipsar los cambios que se están produciendo por este nuevo gobierno aquí en Andalucía, y yo creo que bueno, que lo que esperemos es que finalmente se rectifique. Así se la ha pedido por parte del gobierno, y bueno, yo aprovecho también la situación para decirlo. ¿Y qué te parece lo que, bueno, vosotros estáis levantando alfombras, pero claro, es que alfombras, y también te encuentras cualquier caja fuerte que te encuentres con documentos dentro en los que te están diciendo de que el tema de los ERE, esto era un reparto para todo el mundo? E incluso ya es posible que hasta incluso toque al Partido Socialista. Hombre, yo creo que desafortunadamente se está encontrando documentación, aparte de los procedimientos judiciales, porque no hay que olvidar que hace apenas escasas semanas tenemos una condena donde se están condenando 23 años del gobierno del Partido Socialista, en este caso en la figura del señor Chávez y el señor Griñán, y que no hay que olvidar que también son padres políticos de la señora Susana Díaz, la que hoy es presidenta del Grupo Parlamentario Socialista. Que retiró rápidamente la acusación particular. Que retiró la acusación particular, y eso ha hecho en cierta medida que no se pueda ahora recuperar parte del dinero, porque la Junta de Andalucía tiene que emprender ahora acciones, en este caso civiles, al haber renunciado en esas causas penales a llevar consigo también el ejercicio de la acción civil para poder recuperar ese dinero. A mi juicio, también puedo decir como jurista, creo que es una gran barbaridad, y eso, quiera que no, ralentiza la posibilidad de recuperación. Estamos hablando de mucho dinero de los andaluces, estamos hablando de dinero que se ha ido a sentar al gobierno del Partido Socialista en el poder. Yo siempre lo digo, yo creo que existen dos clases de corrupción bastante diferenciadas. Por un lado está la corrupción, que es el que se lo lleva calentito en el bolsillo, y por otro lado la corrupción que se usa para comprar voluntades con fines clientelares y perpetuarse uno en el poder. De las dos formas, la corrupción está robando es corrupción, y yo creo que eso es importante, y se creó aquí una red clientelar total y absolutamente, donde se estaban concediendo esas ayudas sociolaborales de los ERE a personas que claramente eran del Partido Socialista, que no estaba, había gente que sí, que tenía derecho al cobro de esas ayudas sociolaborales, y otra gente que no, y luego en fin, que yo no creo, es que no, a mí no me entra en la cabeza que un gobierno por sí mismo sea capaz de decidir de qué manera o no reparte el dinero sin compasar los controles, que si perdemos eso, entonces ¿en qué nos estamos convirtiendo? Yo creo que es algo que de verdad, yo creo que es impensable, y yo creo que los andaluces todavía no somos conscientes de la gravedad del asunto del tema de los ERE, porque estamos hablando que eso fue algo que se perpetuó durante muchísimos años, era como un modo operandi por parte de los distintos gobiernos del Partido Socialista, y creo que realmente no somos todavía capaces de alcanzar, por lo menos desde mi punto de vista, la gravedad de esa situación. Tampoco hemos escuchado al propio presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, decir absolutamente nada. No hemos escuchado absolutamente a nadie, no hemos escuchado al presidente del gobierno, no hemos escuchado tampoco a la señora Susana Díaz. Todavía nadie ha dicho Pamplona, ni han pedido disculpas. ¿No tenía la propia responsabilidad ella de decir, después de todo lo que ha pasado, que también había sido elegida a dedo también, lógicamente? ¿No sabía nada, absolutamente nada del tema de los ERE? ¿No tenía ni idea, ya no tenía conocimiento? Yo creo que ya debería de saberlo, porque a fin de cuentas estaba en el gobierno. Yo que estamos hablando de cuestiones que se iniciaron en unos años anteriores, pero se han perpetuado, y estamos hablando durante 23 años, y prueba de ello el que hoy por hoy los que están condenados por delitos de prevaricación y malversación, en este caso el señor Griñán, fue el que dejó, cuando él se fue el que dejó a la señora Susana Díaz. Y también hay que olvidar que, fíjate que cuando, por ejemplo, Ciudadanos, la pasada legislatura, entró apoyando al gobierno del Partido Socialista, pero la primera condición que impuso fue que el señor Chávez y el señor Griñán entregaran su actas, pues mira, parece ser que quien nos llamaba chantajista en ese momento, pues resulta que no estábamos
están equivocados. Y yo creo que por lo menos eso demuestra que Ciudadanos ha venido a regenerar la vida pública y bueno, ya sí, yo creo que lo estamos demostrando. ¿Se puede recuperar algo de ese dinero? Estamos viendo que con el tema de la retirada de la acusación particular es complicado, pero ¿se puede recuperar algo después de la condena que se ha puesto encima de la mesa? Aunque todavía hay recursos, pueden recurrir, pero la condena está claramente. Hombre, yo creo que desde la Consejería de Empleo y desde los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía se está trabajando en ello. Es verdad que es difícil, sobre todo porque estamos hablando de empresas que la mayoría están extinguidas o se hallan en concurso de acreedores. Estamos hablando de que se concedieron ayudas millonarias sin ningún tipo de garantía, inclusive en estos últimos documentos, que como tú has referido antes, han aparecido de repente en esa caja fuerte de la agencia INDEA, donde el propio gobierno estaba renunciando ya a recuperar las mismas. Es que estamos hablando de algo de verdad, yo creo que demencial, y donde los andaluces todavía no llegamos a alcanzar la gravedad del hecho en sí, de que una corrupción o una discrecionalidad total a la hora de conceder ayudas provenga de un propio gobierno de la Junta de Andalucía en función únicamente y con el único fin de comprar esa paz social para asegurarse esos siguientes años venideros en el poder. Con la situación en la que estamos viviendo en Andalucía, esos presupuestos, 2 presupuestos en menos de un año, ahora hemos visto que el Partido Socialista, el gobierno de Sánchez, interviene en la Junta de Andalucía. ¿Cuál es el futuro que nos espera en España? Porque ahora estamos viendo a Pedro Sánchez que no se reunía con nadie. A las 48 horas de las elecciones vemos que hace ya un apoyo, en este caso no podía dormir porque ¿cómo vamos a meter a Podemos dentro del gobierno? 48 horas después, abrazos, besos, estamos dentro, ahora con los independentistas, los catalanes, con los vascos. ¿Qué situación estamos viviendo? Sinceramente, para mí el señor Pedro Sánchez ha perdido el norte y el concepto, y lo que es peor, yo diría que el concepto de lo que es España. Tú mismo lo has dicho, es verdad que hace pocos meses decía que no podría dormir si tenía que estar con un gobierno de populistas, en este caso de Podemos, y ahora parece que sí. Yo lo que espero es que, bueno, hoy creo que precisamente ahora se producía esa reunión entre mi compañera Inés Arrimada y, bueno, y la propuesta que por parte de Ciudadanos está ahí, esos 221 escaños que podrían, yo creo, que salvar a España con un gran acuerdo de partidos constitucionalistas y de partidos de Estado, si es que el Partido Socialista vuelve a ser un partido de Estado y un partido constitucionalista. Yo creo que el señor Sánchez tiene la opción de elegir entre si quieren formar un gobierno entre los múltiples partidos nacionalistas de los que tiene que venir el apoyo y, lo que es peor, de Esquerra, que estamos hablando de un partido que habla de que hay políticos presos y no presos políticos y de que sin duda alguna quiere romper España. Yo creo que me parece una barbaridad, por eso yo pediría al señor Sánchez que rectifique su postura. Ciudadanos está tendiéndole una mano, ya lo intentamos también antes de que se produjera la convocatoria de estas segundas elecciones y también nos la rechazó. Yo me temo que ahora pasará igual, pero bueno, yo creo que por parte de Ciudadanos va a seguir persistiendo en el intento de que finalmente haya un acuerdo de Estado con partidos constitucionalistas para preservar el futuro de este país, que creo que es fundamental, porque quiera que en una estabilidad política, sin duda alguna repercute en esa estabilidad económica y en consecuencia genera empleo. Y prueba de ello es la situación que tenemos ahora mismo en Andalucía. Como he dicho antes, estamos liderando el crecimiento económico de la media de toda España y es un dato objetivo. Y viendo, en este caso, cómo se puede hablar de constitucionalistas dentro, si la primera reunión que tienen con los de Esquerra Republicana son los que están diciendo no, pero nosotros queremos salirnos. Bueno, si eso no es constitucional, ¿cómo es posible? Vale que a lo mejor se pueda ser elegido como presidente del gobierno, pero luego hay que aprobar unos presupuestos. ¿Qué nos espera a todos los españoles? Es que yo me temo, Gillo, que probablemente una cosa a lo mejor será que el señor Sánchez consiga ahora esos apoyos para conseguir ser presidente, que yo creo que es su único objetivo, y otra cosa bien distinta es conseguir unos presupuestos, y unos presupuestos que también nos tenemos que preguntar el resto del conjunto de los españoles a costa de qué, ¿verdad? Yo creo que fundamentalmente a costa de subirle los impuestos a la clase media y trabajadora, porque nos subirán los impuestos y bueno, desde Andalucía intentamos actuar como un muro de contención, sin embargo ahora ya con esa carta que hemos recibido del gobierno central te dicen que bueno, que tienes que poco más o menos que hacer recortes en sanidad o en educación, o no nos dejan bajar los impuestos, que es como viene produciendo desde que está este gobierno del cambio de Ciudadanos y del Partido Popular. Y bueno, yo me temo que
que los españoles lo vamos a pasar mal, me da a mí esa sensación. Yo creo que lo vamos a pasar mal no solamente desde el punto de vista de la política financiera y en consecuencia de esa subida de impuestos que creo que vamos a tener, de esa inestabilidad política a la que nos vamos a ver abocados, sino también yo creo que lo que está en juego y es muy importante el tema de la integridad de nuestro país. Y no hay que olvidar lo que dice nuestra Constitución, que España se constituye en un país unido e indivisible, ¿no? Y yo creo que darle voz a aquellos partidos que quieren romper España es peligroso. Es necesario que nos juntemos los partidos constitucionalistas, si es que al Partido Socialista le queda algo, repito, de constitucionalista y de español, y que bueno, y que hablemos de las reformas que necesita este país. Entre ellos sería sobre todo la reforma de la ley electoral y el hecho también de que se estableciera un límite de cubrir un 3% para que los partidos que no fueran con representación de ámbito nacional pudieran tener cabida dentro del Congreso, porque al final nos vemos que un número insignificante de votos están determinados, en este caso Esquerra, pues está determinando las políticas del resto de los españoles y resulta llamativo, y la verdad es que te quedas perpleja, que el futuro de este país lo está decidiendo precisamente un partido político que lo que quiere es romper España. Y encima tiene a su líder en la cárcel, que es que parece que hay que acercarse a la cárcel, a ver los papeles allí en la cárcel para ver si ponemos gobierno o no ponemos gobierno. Y además, si tenemos también en este caso al presidente del Partido Socialista, el secretario general, en este caso el Partido Socialista en Cataluña, que va diciendo también que es que España está formada por 8 naciones, pues entonces ya dices tú, ¿para qué vámonos? Es que poco más se puede hacer. Yo creo que estamos viviendo situaciones realmente confusas. Primeramente, que yo creo que el Partido Socialista debería definirse, porque también es verdad que dentro del Partido Socialista existen afortunadamente voces críticas, y digo afortunadamente porque todavía quedan socialistas que realmente yo creo que se considera Partido Socialista Obrero y Español. Y bueno, creo que el señor Sánchez tendría también que mirar también a los que son también compañeros suyos, a los distintos presidentes de distintas comunidades autónomas donde ya se han pronunciado al respecto con esta locura que está llevando a cabo el señor Sánchez, en este caso el presidente en funciones. Pero bueno, todo desafortunadamente depende de sus aspiraciones, y su aspiración está claro que es ocupar el sillón de la Moncloa a costa del resto de los españoles. Porque es la primera vez que va a ocurrir que a la hora de conformar gobierno, siempre el presidente, el que tiene ya el mandato de que pueda intentar buscar un gobierno, hablar con los distintos partidos políticos, pero nunca con los presidentes de las comunidades autónomas, hasta incluso del Partido Socialista. Ahora vas a hablar conmigo cuando llevo de presidente tanto tiempo y no me has dicho nada, ahora si quieres preguntar. Hay muchas cuestiones que están pendientes, y es verdad que por ejemplo, llama también la atención que el hecho de que la que ahora es ministra en funciones, hace apenas un año, ¿verdad? Hace apenas un año reclamaba esa financiación para la Comunidad Autónoma de Andalucía y hacía referencia, en fin, a la deuda que tenía el Estado con nuestra comunidad autónoma, y ahora ya parece que hay unas cuestiones que se olvidan. Y es cierto que bueno, que el Estado español adeuda a la comunidad autónoma a 3.500 millones y que es necesario, y para eso se tiene que conformar un gobierno y que se convoque a ese comité de las distintas comunidades autónomas, el Consejo Económico y Social, para abordar algo tan fundamental como es la reforma de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas, con el fin, sobre todo y fundamental, de que todos los españoles seamos lo mismo y tengamos todos los mismos derechos, todas las comunidades autónomas. Pero me temo que tristemente y lamentablemente, dada la situación que parece ahora se nos viene encima con este gobierno que se va a conformar del Partido Socialista y de Podemos, y en el cual se ampara en los distintos partidos de ámbito nacionalista, pues me temo que esa financiación, en el caso de que llegue a producirse, que también lo dudo, porque dudo mucho ahora de ese interés de la señora Montero, probablemente no tendremos la financiación que la Andalucía necesitamos, que Andalucía tenemos derecho igual que el resto de comunidades autónomas, y que probablemente se van a mostrar más diferencias todavía entre las distintas comunidades autónomas que gobiernan. Cuando era consejera pedía un día sí y otro también al gobierno de Mariano Rajoy. Fue irse, entrar al Partido Socialista y ya no hay deuda. Tema de financiación. Ya no hay deuda de financiación. Sí. La última, Marta, con la situación de ¿qué futuro tiene Ciudadanos? El líder se dio un paso hacia atrás. Ahora está Inés Arrimadas, parece que va a ser la candidata ella. ¿Qué os espera en Ciudadanos? Pues Ciudadanos tiene un futuro muy ilusionante por delante, y te lo digo de verdad. Yo creo que en fin, muchas veces pues uno cuando parte a lo mejor de algo nuevo, y ahora ya lo sabemos que vamos a tener la asamblea en el próximo mes
de marzo, donde yo lo que espero, y creo que como la gran mayoría de afiliados que conforman Ciudadanos, es que Inés Arrimadas coja el testigo que nos dejó Albert Rivera, pero creo que también, sobre todo, que Ciudadanos ahora más que nunca es cuando tiene que hacerse fuerte. ¿Por qué? Porque es que creo que precisamente ahora, con la situación, como está la situación política del país, creo que ahora más que nunca este país necesita un partido de centro moderado, progresista y liberal, que venga sobre todo a unificar voluntades y a poner sentido común en aquellos otros partidos donde parece que desafortunadamente hoy no la tiene. Pues Marta Bosqués, presidenta del Parlamento de Andalucía, ha sido un placer una vez más tenerte con nosotros. Sabes que tienes las puertas abiertas de Interalmería. En cuanto tu extensa agenda te lo permita, nuevamente por aquí. Muchísimas gracias, yo estaré aquí siempre que vosotros queráis. Pues desde Interalmería desearte que pase unas felices fiestas, que la tenemos a la vuelta de aquí. Aprovecho para deseárselas también al resto de los almerienses que nos estén viendo. Muchísimas gracias. Buenas noches, Marta. Buenas noches. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos mañana martes a partir de las 9 de la noche aquí en Interalmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos nada más que nos queda desearles que pasen una feliz noche.